La grabación. Entonces, bueno, vamos hoy a mirar clase de preguntas. En las clases de esta semana que pasó, estuvimos mirando pues bastante enfocados como en gráficas de funciones. Quiere decir que pues en el examen va a haber un peso grande de gráficas de funciones. Acá tomé un problemita que es, tiene mucho que ver con gráficas de funciones en cuanto a que usa el teorema o de la primera derivada o de la segunda derivada. Los problemitas realmente lo importante es saberlos plantear. Después de saberlos plantear ya la derivación es muy sencilla. Entonces, por ejemplo, dice, un bote sale de un muelle a las 2 de la tarde y viaja hacia el sur en una velocidad de 20 kilómetros por hora. Otro bote ha estado viajando hacia el este a 15 kilómetros por hora y llega al mismo muelle a las 3 de la tarde. ¿En qué momento estuvieron los dos botes más próximos? Entonces, bueno, cuando uno lee un problema, digamos que lo más importante es como saber identificar qué me están preguntando. Y pues para poder mirar qué me están preguntando, pues normalmente uno lo que hace es como un gráfico. No significa que todos los problemas uno tenga que hacer un gráfico, pero pues digamos que personalmente pienso que ayuda a entender un poquito el problema. Entonces voy a coger el problema y lo voy a ubicar como si fuera en el plano cartesiano. Entonces lo voy a ubicar así. Y voy a empezar a trabajar como los datos que me dan en el problema. Dice que un bote sale de un muelle. Voy a decir que aquí, este punto de acá es el llamado muelle, de donde sale el bote. Sale a las 2 de la tarde. Bueno, ahorita vamos a mirar que sale las horas. Aquí va el bote, como está saliendo, sale a las 2 de la tarde hacia el sur. Entonces lo pinto acá, va hacia el sur y sale a las 2 de la tarde con una velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿Listo? Dice otro bote ha estado viajando hacia el este a 15 kilómetros por hora y llega al mismo muelle a las 3 de la tarde. Entonces voy a pintar el otro bote, como va hacia el este, entonces lo voy a pintar acá. Este va hacia el muelle, este no sale del muelle sino que va hacia el muelle. Entonces va para allá, este va a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Ya ahorita trabajamos los tiempos. Me dicen, ¿en qué momento estuvieron los dos botes más próximos? Supongamos que en este gráfico, si yo dibujo esta línea recta, esta es la distancia entre los dos botes, ¿cierto? Esa distancia me interesa conocerla cuando están más próximos, es decir, me interesa la distancia mínima. Voy a ponerle acá mínima, no la distancia máxima. Entonces miren que ya aquí el nombre de mínimo me está diciendo usted lo que va a hacer es a optimizar esa función distancia. Van a aplicar, pues ahí si ustedes miran cuál teorema les gusta más, el teorema de la primera derivada o el teorema de la segunda derivada. Para máximos y mínimos, cualquiera de los dos funciona igual. De pronto, ¿cuál es mejor para saber puntos de inflexión? El teorema de la segunda derivada, porque acuérdense que con la segunda derivada yo puedo también saber la curvatura, y donde hay un cambio de curvatura hay un punto de inflexión, pero como en este caso es un problema para saber la mínima distancia, con cualquiera de las dos, como decíamos, con cualquiera de las dos pruebas, de la primera o de la segunda derivada, funciona. Ahora, para poder aplicar la prueba de la primera o la segunda derivada, yo tengo que tener una ecuación a la cual voy a derivar, que eso es lo que a veces se le hace a uno complicado, que sacar la ecuación, porque ya el resto es aplicar los teoremas. Entonces, bueno, miremos, en este caso, yo lo que estoy viendo es la distancia que es mínima, se describe a través de ¿qué? A través del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Tenemos dos catetos,
un cateto horizontal, un cateto vertical. Entonces vamos a mirar cómo planteamos esa distancia. Ahora sí vamos a usar esta información que nos dan aquí en el problema en cuanto a los tiempos. 2 de la tarde y 3 de la tarde. Entonces, para usarla frente a los tiempos, voy a poner acá el eje con T. Vamos a mirarlo en términos del tiempo. Entonces yo voy a tomar el primer cateto. Este es el cateto A. Este es el cateto B y D es la distancia o hipotenusa. Entonces, por el teorema de Pitágoras, voy a trazar aquí una línea para cuadrarla. Por el teorema de Pitágoras, yo sé que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado que yo estoy trabajando. Entonces, la idea es encontrar quién es A y quién es B para poder armar esa ecuación. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar que el tiempo, vamos a tomar entonces unas indicaciones. En el tiempo 0 va a corresponder a las 2 de la tarde. Y en el tiempo 1 va a corresponder a las 3 de la tarde, ¿cierto? 2 p.m., 3 p.m. Lo vamos a tener claro. Entonces vamos aquí con esta A. Entonces, vamos a mirar esta distancia. Miramos. Esa distancia sería la distancia recorrida cuando llega al muelle menos la distancia inicial, ¿cierto? En la recorrida de la distancia inicial. Entonces, sería en este caso kilómetros por hora, le quitamos el kilómetro, ya sabemos que es kilómetros por hora, menos 15 por un tiempo determinado, ¿sí? Que ese lo vamos a reemplazar luego. ¿Por qué menos? Porque como el barco se está acercando al muelle, estamos aquí en la parte A, aquí. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad tiene que empezar a hacerse mucho más pequeña, ¿cierto? Tiene que empezar a frenar. Entonces acá va. Al cuadrado. Más. Vamos a mirar la parte B. Ahora vamos a mirar esta parte. Entonces vamos a mirar aquí. La estoy repisando. Vamos a mirar la B. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que como está saliendo del muelle, en el tiempo inicial es 0. ¿Cierto? No hay velocidad. En el tiempo acá, donde está dibujado el gráfico, entonces va a tener la velocidad que nos dan de información, o sea, 20 kilómetros por hora por el tiempo t de transcurrido el recorrido, al cuadrado igual a la distancia al cuadrado. Y esta realmente es la ecuación que nosotros vamos a minimizar, porque en este caso nos interesa saber en qué momento la distancia, en qué momento los dos botes están más cerquita, es decir, la distancia mínima. Ya teniendo esta ecuación, el primero es porque, ya teniendo esta ecuación ya se puede minimizar. A ver, volviendo aquí a recordar, porque es 15 menos 15t. En el tiempo 0 a las 2 de la tarde, recuerden que estamos mirando esto. En el tiempo 0 a las 2 de la tarde el barco va a 15 kilómetros por hora. En el tiempo 1 a las 3 de la tarde es cuando está llegando al muelle. ¿Qué pasa con la velocidad? Va disminuyendo, ¿cierto? Entonces quedaría 15 por el tiempo dado. Si el tiempo es 0, me quedaría, si yo reemplazo t por 0, me quedaría 15 por t, 0,
entonces sería la velocidad 0. Pero como yo tengo que mirar toda la velocidad en este pedazo, toda, entonces sería menos 15 por t, la velocidad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la distancia mínima no es cuando el barco fucsia llegue al muelle. ¿Por qué? Porque el otro se está acercando. Entonces por eso la primera es 15 menos 15t. Y pues como por el teorema de Pitágoras se eleva al cuadrado. Entonces ya teniendo esta ecuación, vamos a aplicar ahora sí el teorema, bien puede ser de la primera o de la segunda derivada. Ahí sí ya, como quieran. Ah, bueno, las unidades son kilómetros por hora, pero bueno, eso lo manejamos ya al final. Entonces voy a ir acá a una nueva página y ya resolverlo. Entonces, yo lo voy a aplicar, como necesito la distancia, entonces vamos a derivar. Entonces voy a derivar la función, entonces derivo a un lado y al otro lado. Entonces recordamos que vamos a aplicar diferenciación implícita. Recuerden que estamos haciendo derivada de la distancia con respecto al tiempo. Entonces vamos a empezar acá. Entonces sería 2 que multiplica a 15 menos 15t. Recuerden que esto es esta que estoy trabajando, la primera derivada, es una función compuesta. Entonces, ¿yo qué hago? Bajo el 2, porque la función es potencia, queda 15 menos 15t, la función interna no se le hace nada, y se queda elevado a la 1, el exponente 1 no se escribe, por su derivada interna. La derivada de 15 es 0, la derivada de menos 15t, menos 15, por su derivada interna. Esta de acá es toda esta derivada. Más, vamos a hacer la otra derivada con otro color, entonces esta de acá. Entonces también aquí hay una derivada externa y una interna. Primero la externa, 2 por 20t elevado a la 1 por la derivada interna que es 20. ¿Sí? Esta es toda esta derivada. Y ahora vamos a hacer igual a que a la derivada de la distancia al cuadrado. Esto es 2 por d. Como derivé a la distancia recuerden que es con respecto a t. Al lado izquierdo lo hice con respecto a t, no hay problema. Aquí escribo derivada de la distancia, lo escribo mejor, es derivada de la distancia con respecto a t. Entonces resuelvo las operaciones. Esta es recuerden que aquí estoy hallando primera derivada. Entonces resuelvo las operaciones. Esto sería 2 por menos 15 menos 30, esta con esta, que multiplica 15 menos 15t, más, esto sería 2 por 20, 40, que multiplica a 20t igual a 2 por d por la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Aquí miro, se puede resolver esto, entonces quedaría menos 30 por 15, entonces sería 3 por 5, 15, 3 por 1, 3, 1, 4, y le agrego un 0, menos 450, menos por menos, más 450t, más 40 por 20t, me daría 80, 800, ¿sí? ¿Sí?
igual a 2D derivada de la distancia con respecto al tiempo. Y ahí, bueno, ¿qué podríamos hacer? Este 2 está multiplicando, lo podemos pasar a dividir. Entonces quedaría menos 450 más 450t más 800t igual a d por la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Todo dividido, voy a poner acá, en 2. Entonces quedaría 450 dividido en 2, mitad de 400, 200, de 50, 25, entonces quedaría menos 225, más 225 por t, más 400 por t, igual a d por la derivada. Aquí se aparece d de derivada, no, la función d, por d de derivada de la distancia con respecto al tiempo. Pues como esta es sencilla, es fácil, yo no quiero aplicar la prueba de la primera derivada. ¿Por qué? Porque me tocaría hacer una cuenta, un valor antes, un valor después, ¿cierto? Entonces voy a aplicar más bien la prueba de la segunda derivada, vuelvo a sacar derivada y sale de 1. Pero bueno, antes de eso, ¿qué nos toca? Teniendo la primera derivada, entonces recordemos, para la prueba de la primera o de la segunda derivada, ¿qué me toca hacer? Cojo e igualo ese valor a 0, ¿cierto? Entonces cojo menos 225 para sacar el punto crítico más, bueno, aquí miren, 225t más 400t es 625t, para que me quede. Y eso lo igual a 0. Entonces me queda 625t igualado a 225. Está restando, pasa a sumar. Y t es igual a ¿qué? A 225 dividido en 625. O sea que t, ¿qué valor nos va a dar? Por favor, me ayudan ahí un momentico con las cuentas, no tengo aquí la calculadora al lado mío. A ver, mientras tanto yo busco también en 225 dividido en 625. 0.36. Muy bien. 0.36. Ojo acá, chicos. Recuerden que el tiempo estaba dado en horas, ¿no? Porque al final pues nos toca trabajarlo en horas. ¿Listo? Entonces el tiempo fue 0.36 horas. Ahora, ese es el punto crítico, el punto que es candidato a ser máximo o mínimo. Como yo les dije que voy a aplicar prueba de la segunda derivada, entonces, ¿qué hago? Prueba de la segunda derivada. Pues me toca hallar primero la segunda derivada. Entonces tenía que la primera derivada nos había dado menos 225 más, me recuerdo acá, más 225t más 400t. Entonces es
no lo voy a escribir las dos veces, sino lo que hice antes, voy a hacer la suma. 625t igual a d de la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Vamos a derivar. Entonces, para sacar la segunda derivada, pues derivo esa primera derivada. Derivada de la primera, 0, no se anota. Derivada de 625 por t, pues 625. Derivada de d, 1 por la derivada de la distancia con respecto al tiempo, entonces nos da la derivada segunda de la distancia con respecto al tiempo. Escrito de otra manera, eso es 625 es igual a la derivada segunda de la distancia con respecto al tiempo, que es lo mismo que decir derivada segunda de la distancia. Nos dio sin variable, nos dio solamente un número. Entonces, si yo evalúo en la segunda de la derivada de la distancia el tiempo, que es el punto crítico de 0.36, en una función constante, me da la misma función constante, por eso se llama función constante, me da 625. ¿Qué es lo que me interesa acá? No me interesa el valor como tal, me interesa ¿qué? El signo. El signo es positivo. Y recordando el teorema de la prueba de la segunda derivada, si en la segunda derivada yo evalúo el valor, que en ese momento le llamaba c, ese valor c me da un número positivo, quiere decir que yo tengo un mínimo, hay un mínimo. Entonces vamos a ir sacando las conclusiones. Hay un mínimo. ¿Mínimo en dónde? En el punto crítico. ¿Cuál fue el punto crítico? T igual a 0.36. Entonces hay un mínimo, que eso es lo que estamos buscando. Me devuelvo acá porque dice en qué momento estuvieron los dos botes más próximos. Es decir, están más próximos es cuando tengo la distancia mínima. Como me preguntan en qué momento, entonces miro en qué momento fue, en el momento de t igual a 0.36 horas. Pero pues, como es un ejercicio práctico, usted no le va a decir a alguien, pasadas 0.36 horas, fue cuando estuvieron más cerca los dos botes, pues toca hacer la conversión para escribir, para entregar la respuesta, ¿cierto? Uno no dice 0.36 horas, uno dice 1 hora, 2 horas o menos de la hora, entonces tiene que decir cuántos minutos han pasado. Entonces, recordemos que el tiempo cero, habíamos dicho el tiempo cero son las 2 de la tarde, ¿cierto? Entonces, y el tiempo 1, decíamos, era las 3 de la tarde, porque con esas convenciones fue que se organizó la función. O sea que debe ser entre las 2 y las 3 de la tarde. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esos cambios? Entonces tenemos que el tiempo es 0.36 horas. Como es 0.36, está por debajo de la hora, entonces nos toca pasar ese 0.36 a minutos. Entonces recordemos lo que les enseñaron en física, el cambio, las conversiones de unidades. Como tengo que quitar hora, una hora, ¿cuántos minutos es? 60 minutos, ¿cierto? Entonces quito este y este, me queda 0.36 por 60, ayúdenme allá con las cuentas, 0.36 por 60 me da 21.6. ¿6 qué? Esta primita de acá no es de derivada, ¿no? 21.6 minutos. O sea, que el tiempo transcurrido, si en el tiempo cero es 2 horas, quiere decir que a las 2 de la tarde y 21 minutos, como es 0.6, pongámoslo más aproximado, no 21 minutos, sino
porque uno normalmente da las horas con minutos, no se pone a dar segundos a menos de que esté viendo una carrera de carros donde los segundos y las milésimas de segundos son muy importantes. Entonces es aproximadamente, porque el valor exacto es 2 horas 21.6 minutos, pero como lo vamos a dar aproximándolo a minutos, aproximadamente a las 2:22 de la tarde los dos barcos se encuentran de manera más cercana, o se encuentran más cercanos, sí, sin poner la palabra de manera, o están a la distancia más cercana, se encuentran a una distancia más cercana. Entonces miren que aplicar el teorema como tal es sencillo. Ustedes deciden cuál trabajan, ¿sí? Prueba de la segunda derivada o prueba de la primera derivada. A mí me gusta mucho usar la prueba de la segunda derivada porque uno deriva por segunda vez y ya simplemente evalúa el punto crítico. Pero por ejemplo cuando hay funciones, pues en estos problemitas sí salen sencillos, pero cuando son gráficas, funciones con denominadores, si es mejor la prueba de la primera derivada, mira un valor antes, un valor después, siempre y cuando me estén pidiendo solamente máximos o mínimos. Porque si me piden además puntos de inflexión, el punto de inflexión, si yo ya les dije que es mejor sacarlo por la segunda derivada, porque ese le permite a usted concluir si hay un cambio de curvatura. Entonces era como para mirar de un problemita. Pero pues, ya que están ustedes, bueno, me devuelvo porque hay algunos que están copiando. Pues no sé qué preguntas tengan, si quieren miramos alguno del taller A o del taller B. Pues como están varios, pueden usar su chat o pueden usar el micrófono, aprovechando que todavía mi plan de datos da, porque estamos sin internet aquí. Ay, Kelly. Sí, va a salir un problemita. De los ejercicios, yo les puse que a todos les saliera un problemita, sí. Pero lo que más va a salir, y si ustedes, pues digamos, uno usa como la lógica, ¿a qué le dedicó más tiempo la profesora? A la parte de gráficas de funciones. Entonces a ver, chicos, tenemos un curso virtual que son en 6 semanas, hay que evacuar todo lo de cálculo diferencial. Entonces hay temas que no se alcanzan a ver con detalle, de hecho ni siquiera en presencial uno alcanza a ver con detalle. Estos de temas de aplicaciones, realmente en presencial son 2 clases nomás, y en 2 clases se meten todas las aplicaciones. ¿Listo? Entonces, muchas de las cosas que tienen que ustedes trabajarlas por aparte. De hecho, esa es la única manera de aprender. Cuando yo también estudié cálculo diferencial, el profesor hacía un ejercicio y ya. Por ejemplo, recuerden en la parte anterior, yo les pregunté en la parte anterior, en el examen, a algunos les debió salir que si la función era creciente o decreciente. Y eso no lo expliqué en la primera unidad, en videoconferencia, pero está en el libro bien. Entonces, lo que sí va a salir es más de gráficas, no les van a poner a hacer todo el ejercicio completo. Yo hice todo el ejercicio en los 10 pasos porque pues tenía que prepararlos para cualquier punto, cualquier pregunta. Puede que a todos les aparezca la misma función, pero a Pepito le pregunto, dígame el punto máximo. A Kelly, por ejemplo, le pregunto, dígame el punto mínimo o los puntos mínimos que tiene. Ya que está Marce acá, a Marce le pregunto, dígame si hay puntos de inflexión y si los hay, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Sí? Entonces, por eso,
yo les expliqué todos los 10 pasos, no es que les vayan a preguntar todos los 10 pasos, porque si fueran todos los 10, entonces, pues sería un solo punto. Con ese punto salen los 10 pasos y yo evalúo todo, ¿sí? Entonces, para que no se vayan a asustar. ¿Qué pasó, Kelly? Dime, que estás alzando la mano. Repite, por favor, que no te escuché bien. Kelly, por favor, repite. Es que no te escuché bien. O escribe en el chat más bien. Ah, sí. Mientras tanto, Santiago está planteando que si podemos hacer el ejercicio H de la pregunta 2 de gráficas del taller B. Listo. Si lo vamos, pues vamos a hacerlo hasta un punto. ¿Listo? Y Kelly, mientras tanto, escribe, por favor, porque no se te escuchó mientras estabas hablando. Entonces, mientras tanto, voy buscando aquí el ejercicio que plantea Santiago para que lo revisemos. Ah, perdón, Sebastián. Bueno, entonces, aquí vamos a tomar el punto H, ¿cierto? Este. Ahora sí ya escribió que. Voy a leer. A ver, me dice, Kelly me dice, plantea. Dice, me piden un límite hacia la derecha, entonces yo hago el cálculo, pero pues a mí me da si existe o si no existe. En este caso me da no existe, entonces allí, ¿cómo sé cuál es el de la izquierda o cuál es el de la derecha? Verifiquemos con un ejemplo, Kelly. Terminemos el que preguntó Sebastián y miramos con un ejemplo. ¿Por qué? Porque es que normalmente si a mí me piden un límite por la derecha, es porque la función no está definida por la izquierda. Entonces, obviamente el límite va a existir, pero va a existir por un solo lado. ¿Cuándo es que uno dice el límite no existe? Cuando me piden el límite simplemente. Ahí sí tengo que ensayar por izquierda o por derecha. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿cuándo me piden a veces un límite por izquierda o por derecha nada más? Por ejemplo, logaritmo. Logaritmo no tiene sentido que me pidan para 0, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 del logaritmo, porque por izquierda de 0 no está definido. Tiene sentido es que lo miremos solamente por la derecha, porque por la derecha sí está definido. Entonces, ahorita que terminemos este ejercicio que lo planteó Sebastián, miramos con un ejemplo, o sea, con un ejemplo práctico el que tú me estás preguntando qué. ¿Listo? Porque puede que sí exista por la derecha. ¿Sí? Entonces, ahorita lo miramos. Bueno, entonces dice, bosqueje el gráfico analizando dominios, simetría, asíntotas, intervalos de monotonía y concavidad, extremos locales y puntos de inflexión. Kelly, vamos a seguir con esto y ahorita te respondo. No tienes que graficar. Por ejemplo, si a mí me piden logaritmo y me piden el límite alrededor de 0 por derecha, pues no tengo que graficar la función logarítmico. Simplemente hago el trabajo algebraico. ¿Por qué? Porque es que por izquierda no me lo pueden pedir. ¿Por qué no me pueden pedir el límite del logaritmo para x cuando x tiende a 0 por izquierda? Porque por izquierda no existe la función logarítmica. Entonces solo por derecha la trabajo normalmente. ¿Listo?
Bueno, entonces miremos acá, el H. Sigamos con esto ya. F de X es igual a X al cubo más X al cuadrado menos 5X menos 5. Entonces, lo primero, dominio. Esto es fácil porque es una función polinómica. Bueno, primero detectar el tipo de función que tenemos, qué familia, es una familia polinómica. Entonces, es una familia polinómica, vamos a tener una ventaja. Las familias polinómicas, como les decía antes, no tienen asíntotas, son curvas suaves y son continuas. Entonces, esta es una familia polinómica de grado 3. Exactamente, Sebastián. Entonces, mira, sí, por eso yo les decía en la anterior, primero verifiquen a qué familia pertenece, porque si pertenece a una familia, por ejemplo, polinómica, o si fuera trigonométrica, seno, coseno, el punto de asíntotas no toca hacerlo porque ya sabemos que no tiene asíntotas. Entonces, y la otra, si fuera, por ejemplo, una función exponencial, como cuando trabajamos función exponencial, la función exponencial solo tiene una asíntota, que es asíntota horizontal. Entonces yo ya no me pongo a agregar si tiene asíntotas verticales o asíntotas diagonales. No, fácil, sale. ¿Sí? Entonces es muy importante ese primer paso, mirar si se parece a alguna de las familias de funciones. Entonces el dominio en las polinómicas es todos los números reales porque no tienen restricciones, y el recorrido, o también le llamamos codominio, o también le llamamos imagen, también viene a ser todos los números reales. El 2 es mirar puntos de corte. Bueno, digamos que este es el 1, que es mirar la familia de funciones, el 2 para que quede en la misma notación que usamos en la clase del jueves. Es mirar dominio y recorrido, el 3 es mirar puntos de corte. Entonces, para mirar los puntos de corte, yo miro 3.1 puntos de corte con el eje X. Entonces, para los puntos de corte del eje X es cuando la función sea igual a 0. Entonces, X al cubo más X al cuadrado menos 5X menos 5 es igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué toca hacer, muchachos? Toca aplicar división sintética
para poder encontrar los puntos de corte. Entonces voy a darles 2 minuticos para que ustedes me digan cuáles son esos puntos de corte. Voy a parar la grabación. Entonces hay que hacer la división sintética. Recuerden, coeficiente de x al cubo 1, de x al cuadrado 1, de x es menos 5 y el término independiente menos 5. Entonces vamos a mirar qué valores nos da. Entonces la paramos un momentico. Sebastián dice que menos 1. Vamos a mirar. 1 por menos 1, menos 1. 1 y menos 1, 0. 0 por menos 1, 0. Menos 5 y 0 da menos 5. Menos 5 por menos 1 da 5 positivo. Menos 5 más 5, 0. Entonces este es grado 3. Y esta viene a ser grado 2. En grado 2 no necesito seguirla bajando. Porque ya los puedo tener. Entonces miren, de acá voy a factorizar. ¿Por qué no sigo bajando? Porque al terminar en menos 5 no nos va a dar. Exacto, no es porque no hay un valor entero, pero sí hay un valor racional. Entonces voy a factorizar para verlo. Eso me da x más 1, porque recuerden que estos de acá se escriben con signo contrario en la factorización. Por como es grado 2, el coeficiente sería x al cuadrado. X a la 1 no da y el término independiente sería menos 5 y esto hay que hacerlo igual a 0. El de acá ya lo hice. ¿Por qué? Porque me dio menos 1. Me falta el de acá. Sí me va a dar un valor, pero me da un valor irracional que por el método de Ruffini o método de la división sintética no sacaría. Pero ¿qué ventaja tengo? Es que es de grado 2 y de grado 2 siempre los voy a poder encontrar porque yo tengo todas las herramientas, los casos de factorización para el grado 2 los tenemos y eso siempre funciona. Entonces vamos a mirar acá en la siguiente página. Entonces teníamos x más 1 por x al cuadrado menos 5 igual a 0. Entonces ya sabemos, digamos que el primero fue menos 1. Ahora para este, si eso tiene que ser igual a 0 es porque x al cuadrado menos 5 debe ser igual a 0. Entonces yo ¿qué puedo hacer? Eso es x al cuadrado igual a 5, ¿cierto? Saco raíz cuadrada a izquierda y a derecha. Y aquí como hay un 2, con este 2 se va, me queda que x es igual, y aquí lo que les he dicho de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada me da dos valores, más o menos raíz de 5. Sebastián, esto sale de acá. Cuando se aplica el método de Ruffini, va esto. Eso lo trabajamos en la unidad 1. Esto es de grado 3, entonces se aplica el método de Ruffini y baja a grado 2. Entonces si este es de grado 2, este es x al cuadrado, este es x a la 1 y este es el término independiente. Y ese es el término independiente, o también se le escribe x a la 0, que es el mismo. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de x al cuadrado? 1. Como es 1, no se escribe. De x a la 1, 0, pues no hay. Y el término independiente es menos 5. De ahí es que sale este. Recuerden, chicos, que toca ir encadenando todo lo que hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes intentan factorizar aquí en el grado 2, volver a buscar el cero racional, no lo van a encontrar porque no es un número entero, toca un número irracional. Entonces, ¿qué hacemos? Pues factoricemos lo que tenemos. X más, como está menos 1, los divisores recuerden que se factorizan con signo contrario. Y el grado que va quedando, si se escribe igual, x al cuadrado menos 5. ¿Listo? Entonces aquí seguimos. Para no dar un número irracional, entonces yo dejo más o menos raíz de 5, es decir,
x2, digamos que es menos raíz de 5, x1 ya lo teníamos arriba, x3 es raíz de 5. ¿Sí? Esas son los valores que me dan. Para poderlo, cuando lo vayamos a escribir en el ejercicio, podemos decir que este es más o menos, para cuando lo vayamos a hacer en el plano cartesiano, menos 2 punto, eso sería, a ver, SQRT de 5. ¿Por qué dije SQRT? Porque recuerden que nosotros usamos, pues yo les dije que podíamos usar GeoGebra, ¿no? Y en GeoGebra la raíz es SQRT, entonces es más o menos 2.23. Entonces, como realmente uno usa una cifra decimal, pero esto es un aproximado, este no es el valor exacto, ¿cierto? Entonces menos 2.2 o 2.2, pero para ubicarlo en el plano cartesiano. Entonces los puntos de corte con el eje X es, entonces aquí nos salieron varios puntos de corte con el eje X. Entonces voy a ponerlos en el orden de la recta real. Primero sería menos 2.2, entonces es punto de corte lleva de 0. Otro punto de corte con el eje X, el que sería menos 1,0. Y el otro punto de corte con el eje X nos daría 2.2 positivo, o sea, raíz de 5,0. Aquí más bien voy a poner los valores exactos. Ya cuando ustedes vayan a dibujar, pues saben más o menos dónde ubicarlos. Este sería menos raíz de 5. Nos dio 3 puntos de corte con el eje X. Ahora nos faltaría puntos de corte con el eje Y. Entonces estos son los más sencillos, porque eso da cuando la función, las x son iguales a 0. Me devuelvo x al cubo más x al cuadrado menos 5x menos 5. Entonces cuando x vale 0 es el punto de corte con el eje Y. Entonces sería igual a 0 al cubo más 0 al cuadrado menos 5 por 0 menos 5. Todo esto da 0, 0, 0. Entonces el punto de corte es menos 5. ¿Cuándo? Con el eje Y. Entonces, punto de corte con el eje Y es cuando x vale 0, que eso fue lo que hallamos, y ¿cuánto vale? Menos 5. Y estos puntos, recuerden, los tengo en cuenta para el final cuando vaya a graficar. Luego, ¿qué decíamos que mirábamos? Mirábamos simetría, ¿cierto? Entonces, ¿qué ítem es este? 3 puntos de corte. Entonces, 4, vamos a mirar simetrías. Exactamente, si la función es par o impar o ninguna de las dos. En este caso, ninguna de las dos, ¿Qué es de las dos? Par o impar, quiere decir que no tiene. Y es muy fácil verla, ¿cierto? ¿Por qué? La idea es que ustedes vayan entendiendo los conceptos y se ahorren tiempo. Si no lo ven, pues hacen el proceso para ver si es par o para ver si es impar. ¿Qué hace que no tenga simetría? Este menos 5 acá que no tiene variable. Entonces este menos 5 siempre va a ser libre, me va a sumar o me va a restar. Entonces por más de que yo le ponga valores, nunca me va a dar que f de x es igual a f de menos x. Entonces se ve que no tiene simetrías. Pero
Si yo no lo veo, acuérdense que para que sea par me toca hacer la prueba. Tengo que verificar que f de x es igual a es par, ¿no? A f de menos x. O sea, cojo el valor, un valor en positivo lo evalúo y cojo ese mismo valor, pero ahora le cambio el signo. Y lo evalúo y tengo que ver que es igual. Y si es impar, debo verificar que f de menos x es igual a coger el valor, evaluarlo solamente en positivo y al final le multiplico por un menos. Pero en este caso no era necesario ver. El quinto uno le mira a ver si tiene asíntotas. Como es una función polinómica, sabemos que no las tiene, no tiene ninguna asíntota. No es ni par ni impar, perdón, no tiene ni asíntota vertical, ni horizontal, ni diagonal. Entonces no hay asíntotas, pero pues si no se acuerdan, les toca hacer los procesos para saber si son asíntotas, los que les había explicado la clase anterior. Pero pues entonces ahí van perdiendo tiempo. Por eso es tan importante identificar la función, a qué familia pertenece. Y ahora vamos a hacer sexto y séptimo, que se evalúan de una vez, que es mirar los puntos críticos. Entonces recuerden que donde uno mira los puntos críticos es en donde, recuerden, donde la primera derivada es igual a 0, donde la segunda derivada es igual a 0 o donde hay indeterminación en la primera o segunda derivada. En este caso, como es una función polinómica, este caso no se va a dar, porque como no tiene denominador, no va a tener indeterminación. Entonces, agarro la función f de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos 5x menos 5. Vamos a sacar su primera derivada. Entonces, esta sería 3x al cuadrado más 2x menos 5. Esa es la primera derivada. Voy a sacar de una vez la segunda. Segunda derivada. 6x más 2. ¿Listo? Entonces vamos ahora que tenemos primera y segunda derivada a sacar los puntos críticos. Entonces vamos a hacerlo en una nueva página, aquí la anoto. No sea por eso. Ya, ahora sí. Entonces, igualamos esto a 0. 3x al cuadrado más 2x menos 5 igualado a 0. Aquí allá los puntos críticos. Como esta es una función cuadrática, podemos aplicarle método de Ruffini, pero esta no tiene valores enteros, entonces no los vamos a encontrar. Pero como es cuadrática no nos frenamos, porque existe la fórmula cuadrática para hallar esos valores. Claro que ustedes también lo pueden hacer usando GeoGebra. Meten este valor en GeoGebra, le dan igual y les aparecen los puntos críticos. Entonces voy a aplicar la fórmula cuadrática. Entonces recordamos quién es A, quién es B y quién es C. Voy a recordarla aquí, eso es AX cuadrado más BX más C igual a 0. Y uno decía X es igual a menos B más o menos raíz de B al cuadrado menos 4A por C sobre 2A. Esa era la fórmula cuadrática. Entonces decimos que A
es igual a 3, B es igual a 2 y C es igual a menos 5. Ojo que hay que respetar el signo. Entonces, X es igual a menos B, sería menos 2, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, dice allá, 2 al cuadrado es 4. Menos 4 que multiplica a A, que es 3, y a C, que es menos 5. Sobre 2 por A, que es 3. Y hacemos las cuentas. X es igual a menos 2, más o menos raíz cuadrada de 4, menos por menos da más. 4 por 3, 12. Bueno, o mejor, 5 por 3, 15. 15 por 4 me da 60. Sobre 2 por 3, 6. Esto me da menos 2 más o menos raíz de 64 sobre 6. Esto es igual a menos 2 más o menos la raíz de 64 es 8. A ver, ¿por qué 60? Porque da 4, porque es menos 4 por A por C. A es 3 positivo y C es negativo. Menos por menos me da más. ¿Sí? Es porque dice menos 4 por A por C. Y hay que copiar los valores respetando su signo. Ojo que ese es un error clásico en los estudiantes, que se les olvida, porque como la fórmula dice menos 4, A por C, se les olvida ponerle el signo a veces a A o a C. Si A y C son positivos, pues sí me va a quedar negativo, pero en este caso como C era negativo, pues al aplicar la ley de signos me da positivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me daría? Menos 2 más o menos 8 sobre C. Entonces vamos a encontrar los dos valores. X1, eso es menos 2 más 8 sobre 6. Y X2 vendría a ser menos 2, como dice más o menos 8, me falta el menos 8 sobre 6. Y hacemos la cuenta. Menos 2 más 8 me da 6 positivo. 6 dividido en 6 me da 1. Entonces, un punto crítico es X igual a 1. Ahora vamos con el otro. Menos 2 menos 8 me da menos 10 sobre 6. Y acá, ¿qué hacemos? Simplificamos. Mitad de 10, 5, mitad de 6, 3. Con el menos me quedaría menos 5 tercios. Entonces, el otro punto crítico es menos 5 tercios. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, ojo, vamos en los dos puntos críticos. Ahora recuerden que el otro punto crítico puede salir de la segunda derivada. Entonces, vamos con la segunda derivada. La segunda derivada de X, ¿cuánto fue que nos dio? 6X más 2, ¿cierto? Entonces la segunda derivada me dio 6X más 2. Eso me toca igualarlo a 0. Entonces me queda 6X es igual a menos 2, X es igual a menos 2 sextos. Simplificado, eso me da menos 1 tercio. O sea que ¿cuántos puntos críticos me salieron? Puntos críticos. Aquí me dio menos 1 tercio y antes me dio 1 y menos 5 tercios. Entonces lo voy a poner en el orden de la recta real. Menos 5 tercios, menos 1 tercio y 1. Estos son los tres puntos críticos. Claro que sí. Sí, que, a ver, para los demás que no alcancen a leer,
Kelly pregunta que si pueden dar unos en la primera derivada y otros en la segunda. Claro que sí. Acuérdense que en el martes, por ejemplo, en la primera derivada me dieron los puntos críticos de máximos y mínimos, pero en la segunda derivada es que apareció el punto de inflexión. A veces también pueden darme los mismos puntos críticos tanto en la primera como en la segunda derivada. Sí. Siempre toca, pues la segunda derivada es importante hacerla porque es que en la segunda derivada es donde aparecen de más los puntos de inflexión. Si yo solamente quisiera hallar puntos críticos de máximos y mínimos, con la primera derivada basta. Pero digamos que la segunda nos agrega puntos de inflexión. Entonces, bueno, entonces vamos a armar nuestros intervalos. En este caso, como es una función polinómica y no tiene puntos de indeterminación, no necesito poner los cortes. En la que hicimos el jueves, como tenía puntos de indeterminación, era mejor poner los cortes. Ah, no, aquí me quedó, hice apenas, son 3 puntos críticos, ¿no? Entonces esperen, hago la rayita más por acá. Más bien aquí y está más bien acá. Entonces voy a poner los puntos en el orden de la recta real. Primero va menos 5 tercios, o si ustedes lo meten a la calculadora, eso es menos 1.6. 1.66 realmente es más 1.66, aproximándolo, eso es aproximadamente 1 menos 1.7, ¿cierto? Porque es infinito el 6,6. Menos 1,3, entonces sería, menos 1,3, no, menos 1 tercio. Y este es 1. Sí, si era 1 positivo, espérenme, devuelvo. Así, 1 positivo. Listo. Entonces miramos los intervalos en los que vamos a analizar nuestra gráfica. Entonces estaría de menos infinito hasta menos 5 tercios. El otro intervalo de menos 5 tercios hasta menos 1 tercio. El otro de menos 1 tercio a 0 y el otro de 1 a infinito. Entonces vamos a aplicar el teorema de la primera derivada, porque ese nos sirve para saber en qué puntos es creciente o decreciente, y además pues nos va diciendo si hay posibles máximos o mínimos. Entonces vamos a evaluar en la primera derivada. Entonces la primera derivada entre menos infinito y menos 5 tercios, yo preferiría tomarla en un valor entero para que las cuentas me salgan mucho más sencillas. Entonces, por ejemplo, en menos 2. La primera derivada es menos 2. A ver, recordemos cuál es la primera derivada. 3x al cuadrado más 2x menos 5. Entonces me ayudan con las cuentas. Menos 2 hay que reemplazarlo en la primera derivada. Es 3x al cuadrado más 2x menos 5. Recuerden que más allá del valor como tal, lo que me interesa es que me dé positivo o negativo para poder sacar conclusiones. Sebastián ya lo hizo, le dio positivo. ¿A los demás les dio un número positivo también? ¿Sí? Entonces, en este intervalo, la función crece. Ahora vamos a mirar entre menos 5 tercios y menos 1 tercio. Menos 5 tercios es aproximadamente menos 1.7. Y menos 1 tercio es aproximadamente menos 0.3. Entonces es como mejor evaluarlo en menos 1. Menos 1 está entre esos dos. La derivada de menos 1, ¿cuánto me daría?
O mejor dicho, ¿qué signo me daría en menos 1? Negativo, ¿cierto? Entonces aquí decrece. O sea que menos 5 tercios, miren, va de positivo a negativo. Menos 5 tercios, ¿qué vendría a ser? Acuérdense en el teorema de la primera derivada, menos 5 tercios, ¿qué vendría a ser? Si va de más a menos, viene a ser voy a ponerlo máximo, porque hay un cambio de más a menos. Y tenemos un intervalo creciente y luego un intervalo decreciente. Ahora vamos con el otro. Entre menos 1 tercio, ay perdón, aquí yo escribí, aquí dice 0, ¿cierto? Aquí no es 0. El otro intervalo que estamos analizando entre menos 1 tercio y 1. Lo que pasa es que puse 0 automáticamente, ¿por qué creen? Porque entre menos 1 tercio y 1 está 0, ¿cierto? Y es más fácil evaluarla en 0. F' de 0. Vamos a evaluar la primera derivada en 0. Entonces, si yo evalúo en 0, me da, se va a 3x al cuadrado, queda 0. 2 por 0 me da 0, me queda menos 5, que es lo importante que es negativo, decrece. Entonces miren, alrededor de menos 1 tercio sigue las dos funciones decreciendo, no hay cambio de signo, entonces ese ni es máximo ni es mínimo, viene a ser un sospechoso de ser punto de inflexión, pero acuérdense que para los puntos de inflexión sí toca cerrar o concluir la sospecha cuando tengamos la segunda derivada. Por ahora, como estamos con la prueba de la primera derivada, no sabemos si es máximo o mínimo. Y ahora vamos a mirar, vamos a evaluar un punto entre 1 e infinito. Voy a tomar 2. Entonces miremos la primera derivada, esa primera derivada evaluémosla en 2. ¿Cuánto nos da? Nos viene a dar un valor positivo. Muy bien, Sebastián. Entonces nos da que crece. Entonces miren, aquí sí tenemos alrededor de 1, hay un cambio de signo, va de menos a más, por el teorema de la primera derivada, estamos aplicando el teorema de la primera derivada. Entonces como hay un cambio de signo de menos a más, ¿qué tenemos? ¿Un máximo o un mínimo? Según el teorema de la primera derivada. Un mínimo. Tengan esos teoremas a la mano, ¿no? Listo, y ya tenemos los intervalos de crecimiento. Ahora vamos a ir a revisar por la segunda derivada para mirar la curvatura, es decir, si es cóncavo hacia arriba, si es cóncavo hacia abajo en los intervalos, y de paso, para descartar ese menos 1 tercio, que por la prueba de la primera derivada no salió nada. Entonces, para descartar si ese menos 1 tercio va a ser lo que sospechamos, que es un punto de inflexión. Entonces, para eso vamos a aplicar la segunda derivada. Recordemos que la segunda derivada viene a ser f segunda de x era, perdón, me devuelvo, 6x más 2. Entonces empezamos. De menos infinito a menos 5 tercios. Vamos a tomemos los mismos valores de arriba, pero los evaluamos en la segunda derivada. F segunda de menos 2 me da un valor positivo o negativo.
negativo. Entonces, por el teorema de la segunda derivada para curvatura, en este intervalo la función va a ser cóncava hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, sí señores. Ahora miremos la segunda derivada en -1. También me da un número negativo. Entonces aquí la función va a ser cóncava hacia abajo. Y miren que nos está dando todo coherente. ¿Qué nos dio? Nos dio que es máximo alrededor de -5/3. Como es máximo, no puede haber cambio de curvatura. Es decir, pasa de cóncavo hacia abajo y de cóncavo hacia abajo. Debe ser así. ¿Por qué? Voy a pintar aquí algo. Si este es el punto máximo, este es que estoy rellenando, pues todo lo demás debe estar por debajo de él. O sea, que va así y va así. ¿Cierto? No puede haber cambio de curvatura. Vamos a ver con ese -1/3 que no hemos definido y que dijimos, ¿ese es sospechoso de ser? Punto de inflexión. Entonces miremos, f segunda de -1 antes a la izquierda nos dio negativo. Vamos a mirar f segunda después. En el intervalo de -1/3 a 1, evaluémoslo para 0. ¿Qué pasa? En la segunda derivada me da un valor positivo. Entonces, como me da un valor positivo, yo que estoy haciendo es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos, recuerden la definición de punto de inflexión, un cambio de curvatura. Hay un cambio de cóncavo hacia abajo y un cambio de cóncavo hacia arriba. Entonces, para este -1/3 ya no sospechamos. Ya estamos seguros que este es un punto de inflexión. Y nos quedaría el otro, f segunda evaluado en 2 también nos da un punto positivo. Esto sería cóncavo hacia arriba. Y miren que tiene mucho sentido, es coherente, lo estamos haciendo bien. Dice que el 1 es un mínimo. Si este, voy a pintar acá, si este es un punto mínimo, nadie puede estar por debajo de él porque este es un mínimo. O sea que por acá este va por encima y este también va por encima. Ya teniendo esos datos, ahora sí nos dice, coja, organice, ponga en el plano cartesiano los puntos y los resuelve. No lo voy a hacer de una vez. A ver, con esas informaciones que tenemos, les voy a dar 2 minuticos. Hagan ustedes ahí en su papel, en la hoja que tienen al lado, la gráfica. ¿Listo? Voy a poner acá, voy a parar la grabación un momentico. 2 minutos, 2 minutos. Voy poniendo acá mi gráfica. ¿Dónde está? Por aquí. Bueno, chicos, entonces, miremos. Entonces voy a devolverme a ir recogiendo datos. Entonces me devuelvo, puntos, dominio, recorrido, puntos de corte. A ver qué puntos de corte encontré.
menos raíz de 5 que nos dicen ubíquela en más o menos menos 2.2. El otro punto de corte fue menos 1 y el otro raíz de 5. Ese es punto de corte con el eje X. Entonces menos 2 puntos, este es más o menos por acá, este es menos raíz de, le voy a bajarle un poquito al trazo de la, para poder poner los números y que no quede así como amontonado. Menos raíz de 5, que es menos 2.2. El otro punto de corte era menos 1 y el otro 5. Menos 1 y el otro raíz de 5. Me volví, perdón. Que es 2.2 más o menos este. Me está disparando el lápiz. Listo. Esos son los puntos de corte con el eje X. Con el eje Y, ¿qué me dio? Con el eje Y me dio 0 menos 5. Entonces me voy a ir acá. Aquí me faltó menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, acá, digamos que ahí. Voy a correr un poquito el trazo. Ahora hay que tabular unos valores. ¿Qué valores vamos a tabular? El máximo, el mínimo, el punto de inflexión. Recuerden que cuando yo tabulo es para la función que estoy estudiando. O sea, x al cubo más x al cuadrado menos ya. Sí, pero ya termino. ¿Cómo era? Menos 5 y menos 5, menos 10. Y más 1 daría menos 8. 1 menos 8. Uy, mira por allá bien abajo. Digamos que ahí para que no se salga de la pantalla, ¿no? Cuando x vale 1, llévale menos 8. La otra. Cuando x vale menos 5 tercios, para mirar el máximo. Cuando x vale menos 5 tercios, me verifico ahí en la... ¿Cuánto más o menos nos da? A ver, por favor, me colaboran ahí. Daría menos 3.96 más daría menos 1.18
A ver, igual a x al cubo más x al cuadrado menos 5x menos 5. Da más o menos como menos 1.6, menos 1.5 más, 1.6, 1.5 más o menos. Voy a ponerle 1.6. Sí, entonces cuando vale menos 5 tercios, da más o menos 1.6. Entonces sería como por acá más o menos el punto máximo. Y miremos el punto de inflexión, que es menos 1 tercio. Cuando x vale menos 1 tercio, entonces eso viene a ser más o menos como menos 3. Por favor, me ayudan allá con las cuentas. Más o menos como por acá. Menos 1 tercio es menos 0. Como por acá. Y entonces ahí ya tenemos la gráfica. Bien. Esto es curvita, ¿no? Para el máximo, recuerden que nos había dado alrededor del máximo cóncavas hacia abajo. Aquí ya empieza a cambiar, aquí llega el punto de inflexión y ya no es cóncavo hacia abajo, sino viene a ser cóncavo hacia arriba. Y aquí la función sube. Si queremos mirar la gráfica que me bota GeoGebra, las voy a subir acá. Para que verifiquen con la que hicimos nosotros. ¿Listo? Ahora miramos, Kelly, con esto terminamos. Kelly, ¿cuál es como el ejercicio que tú quieres mirar de límites? Que tú decías que te lo pedían solamente por la derecha. Ah, ya sé cuál es el que te piden acá, por la derecha. Ya sé cuál es el que estás preguntando. Y te voy a dar la explicación. O sea, no hay que hacerle gráfica, nada de eso. ¿Por qué te lo piden por la derecha? Este que está acá. Ya sé cuál es. Es el único de los límites que lo piden por la derecha. Lo que pasa es que esta función que está aquí alrededor de 2, esa función alrededor de 2, si tú evalúas esa función alrededor en el punto 2 hay una indeterminación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si tú evalúas alrededor de 2, la función te va a dar, supongamos aquí es y aquí x. ¿Sí? Entonces, esa función alrededor de 2 tiene, o sea, realmente alrededor de 2 como tal, tiene, no existe el límite alrededor de 2 porque por derecha va para un lado y por izquierda va para el otro. Ya la pinto bien para poder explicar por qué no. Entonces, f de x es igual a x al cuadrado más 3x menos 10 dividido en x al cuadrado menos 4x más 4.
Ya pego la imagen para que veas qué es lo que pasa alrededor de 2. Entonces, ¿qué pasa alrededor de 2? Que mira aquí al ladito. Alrededor de 2, el límite en general no existe, o sea, no te podían pedir límite cuando x tiende a 2, porque miren, aquí está 2. Por derecha, esto va para más infinito, y por izquierda, esto va a menos infinito. Entonces, alrededor de 2 no te lo podían pedir, porque el límite de una vez no existe, pero sí existe si se lo piden o por derecha o por izquierda. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Límite cuando x tiende a 2, por la derecha simplemente trabájelo algebraicamente. Usted ya verificó acá que esto le da 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces es ópita. Entonces derivamos 2x, derivada del numerador 2x más 3, y derivada del denominador 2x menos 4. Volvemos a tener acá que tenemos aquí, ¿qué sería? 2 por 2, 4 más 3, 7. 7 sobre algo que tiende a 0, ¿cierto? Entonces, como tenemos 7 sobre algo que tiende a 0, esto ya no se le puede aplicar ópita. Tengo que sacar conclusiones. Ustedes saben que si yo tengo algo que tiende a 0, ¿va para dónde? Para más infinito, como en este caso. ¿Para dónde va la función? Hacia más infinito. ¿Listo? Bueno, era por eso, pero no tienen que hacer la gráfica. Bueno, muchachos, entonces los dejo, que descansen y espero que les vaya bien en el examen. Nos hablamos entonces el martes, a ver ya con las 2 últimas unidades de trabajo. Bueno.